El Océano Pacífico, vasto y sereno, fue testigo de un conflicto en 1879. Dos naciones jóvenes, Chile y Perú, se enfrentaron en una amarga lucha por la supremacía. En juego, recursos, territorio y el alma misma del orgullo nacional. El desierto de Atacama, rico en salitre, una manzana de la discordia, avivó las llamas de la guerra. La Guerra del Pacífico había comenzado, proyectando una larga sombra sobre las naciones andinas. Perú, con su orgullosa tradición naval, recurrió a sus valientes marinos para defenderse. Entre ellos, se encontraba una figura de fuerza serena y determinación inquebrantable, Miguel Grau Seminario. Capitán del acorazado Huáscar, Grau no era solo un marino experimentado, sino un faro de esperanza para una nación en guerra. Su nombre, susurrado con reverencia, pronto quedaría grabado en los anales de la historia peruana. La Armada chilena, moderna y poderosa, buscaba controlar las olas. Su misión, paralizar las capacidades marítimas del Perú y allanar el camino para una invasión terrestre. El Huáscar, bajo el mando de Grau, se convirtió en una espina clavada en su costado. Con incursiones audaces y maniobras astutas, Grau se ganó el apodo del Caballero de los Mares. Sus hazañas se convirtieron en leyenda. Superó a barcos más grandes y poderosos, interrumpió las líneas de suministro chilenas e infundió miedo en los corazones de sus enemigos. Las noticias de sus victorias se propagaron como la pólvora, elevando la moral peruana y consolidando el estatus de Grau como héroe nacional. Era un maestro de la estrategia, un líder valiente y un símbolo de resistencia frente a un enemigo formidable. A medida que la guerra se intensificaba, el peso de las esperanzas de una nación descansaba sobre los hombros de Grau. No era solo un capitán al mando de su barco. Era un símbolo de desafío, un faro de valentía frente a obstáculos abrumadores. Su tripulación, inspirada por su determinación inquebrantable, luchó con ferocidad y lealtad inigualables. El Huáscar, maltratado pero no doblegado, se convirtió en una leyenda en sí mismo, una aparición fantasmal que emerge de la niebla, lanzando ataques rápidos contra la flota chilena. Cada victoria, aunque celebrada, estaba teñida por la sombría realidad de una guerra que parecía destinada a volverse contra el Perú. Sin embargo, mientras Grau y el Huáscar navegaron, la esperanza, aunque frágil, se mantuvo. El amanecer se abrió paso sobre las agitadas aguas de la punta de Ángamos, proyectando un resplandor misterioso sobre la confrontación inminente. La flota chilena, al acecho, finalmente había arrinconado al Huáscar. Para Grau no habría escape, ni posibilidad de sus características retiradas tácticas. Esta sería una lucha a muerte. Superado en número y armamento, Grau reunió a sus hombres. Conocía las probabilidades, comprendía el costo potencial, pero su determinación nunca flaqueó. Con el corazón apesadumbrado pero la mente clara, dio sus órdenes finales. El Huáscar, disparando sus cañones, cargó de cabeza contra el corazón de la flota chilena, un lobo solitario desafiando a una manada de depredadores. El estruendo de los cañones rompió la calma matutina. El Huáscar, un depredador pequeño pero feroz, danzaba en medio de una lluvia de fuego. Grau, una presencia serena en medio del caos, dirigía a su tripulación, su voz firme, sus órdenes precisas. Los barcos chilenos, sorprendidos por la ferocidad del Huáscar, se encontraron en una lucha desesperada. Pero los números estaban en su contra. Uno a uno, los cañones del Huáscar se fueron silenciando, víctimas del implacable bombardeo chileno. Aún así, el barco peruano siguió luchando, un testimonio del espíritu indomable de su capitán y su tripulación. Su desafío, su pura voluntad de resistir, parecía desafiar las leyes mismas de la guerra naval. Un proyectil chileno bien dirigido se estrelló contra el puente del Huáscar. La explosión arrasó el centro de mando del barco. Miguel Grau, alcanzado al instante, cayó. Su vida, dedicada al mar y a su nación, terminó en un destello de fuego y acero. Sus últimos pensamientos, solo podemos imaginar, fueron para su amado Perú. Con su capitán muerto, la tripulación restante del Huáscar luchó con la furia de hombres poseídos.
Sabían que la batalla estaba perdida, su barco lisiado, pero se negaron a rendirse. Lucharon para honrar a su líder caído, para defender los ideales que él encarnaba: coraje, honor y amor inquebrantable por su patria. La batalla de Angamos terminó con la captura del Huáscar, pero marcó un punto de inflexión en la guerra. El sacrificio de Grau, su acto final de desafío, encendió un espíritu de resistencia en los corazones de los peruanos. Se convirtió en un mártir, un símbolo de valentía y patriotismo inquebrantables. Su nombre, susurrado con reverencia, resonó mucho más allá del campo de batalla. Su imagen, el rostro severo pero compasivo de un líder que antepuso el deber y el honor a todo lo demás, se convirtió en un ícono nacional. El legado de Grau trascendió el ámbito de las tácticas militares y la estrategia naval. Se convirtió en una encarnación del alma peruana. Cada año, en el aniversario de la batalla de Angamos, Perú se detiene. El 8 de octubre no es solo un día de luto, sino un día de recuerdo, un día para celebrar la vida y el legado de Miguel Grau. Escuelas, empresas y oficinas gubernamentales hacen una pausa para honrar al héroe caído. Se colocan ofrendas florales en sus monumentos. Se relatan historias de su valentía. Los niños aprenden de su sacrificio. La nación recuerda colectivamente al hombre que, enfrentando obstáculos insuperables, eligió el deber y el honor sobre la rendición. El espíritu de Grau, una mezcla de fuerza serena y determinación inquebrantable, continúa inspirando a generaciones de peruanos. En las bulliciosas calles del Lima actual o en los tranquilos pueblos enclavados en lo alto de los Andes, la presencia de Grau se siente. Su imagen adorna edificios públicos, su nombre engalana escuelas y avenidas. Es más que una figura histórica, es un símbolo atemporal de la identidad peruana. Su historia, un testimonio del poder del coraje y la abnegación, resuena profundamente en la psique peruana. En tiempos de adversidad, cuando los desafíos parecen insuperables, los peruanos miran al ejemplo de Grau. Su espíritu, un faro de esperanza y resiliencia, les recuerda que incluso en la derrota hay honor en la dedicación inquebrantable a los propios ideales. La batalla de Angamos, aunque una derrota militar, se convirtió en una victoria moral para Perú. El sacrificio de Miguel Grau trascendió el ámbito de la guerra, consolidó su lugar como un ícono nacional, un símbolo de valentía y patriotismo inquebrantables. Su historia continúa inspirando, recordándonos que el verdadero heroísmo no reside en buscar la gloria personal, sino en servir a algo más grande que uno mismo. La llama de Angamos, encendida por el sacrificio de Grau, arde brillantemente incluso hoy, un faro de esperanza, valentía y amor inquebrantable por la patria. Sirve como un recordatorio de que incluso frente a obstáculos abrumadores, el espíritu humano, impulsado por nobles ideales, puede inspirar a las generaciones venideras.